Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las Escrituras. Hoy vamos a estar hablando acerca de la unción, del llamado de Dios, y vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, te pido que guíes mis pensamientos, Señor. Yo me rindo a ti como un vaso donde tú puedes fluir, donde tú puedes hablar, Señor. Tú sabes lo que el pueblo necesita y te pido, Padre, que tú hables. En el nombre de Jesús. Amén. Las primeras escrituras que vamos a estar hablando se encuentra en Primera de Samuel, el capítulo 10. Y aquí vamos a ver cuando el rey Saúl es ungido por Samuel, ¿verdad? Y es de aquí, de estas escrituras, donde nosotros sacamos lo que es la unción de Dios, o sea, el llamado de Dios, la capacidad que Dios te da cuando Dios te escoge para un trabajo específico. Y voy a ir a Primera de Samuel, capítulo 10, y voy a leer el versículo 1. Dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posición más preciada. Entonces, la unción es cuando el sacerdote o el profeta derrama sobre la persona este aceite. Nosotros, como somos del Nuevo Testamento, no hacemos estas cosas de derramar aceite. Tal vez ungimos a una persona con aceite, pero casi nunca he visto que en iglesia se derrame el aceite sobre una persona. Pero sabemos que el aceite es simbolismo, representa al Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí estaban escogiendo al rey Saúl para que gobernara al pueblo de Israel. Y voy a ir al versículo 6 porque siempre el Espíritu Santo va acompañado de esta unción. Y dice en el 6: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Entonces Saúl le dice: cuando te vayas de aquí, vas a encontrar a un grupo de profetas en el camino, acércate a ellos y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y, ¿verdad?, vas a poder profetizar. Aunque ese no era el llamado que Dios tenía sobre el rey Saúl, era parte, la unción, o sea, el acto simbólico de derramar aceite va acompañado del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la unción de Dios. Y ahora voy a ir a Primera de Reyes, el versículo 16, y voy a leer el 13. Y todos sabemos que el rey Saúl fue desechado por Dios porque él no obedeció de acuerdo a lo que Dios quería, ¿verdad? Él hacía su voluntad, pero ese no es el tema de hoy. Pero lo que vamos a hablar es acerca ahora de cuando el rey David es ungido, y ustedes saben que el rey Samuel va a la casa de Isaí, y Isaí le enseña a todos sus hijos y dicen: estos no son los que Dios ha escogido. Mas sin embargo, cuando llaman a David, que andaba cuidando las ovejas, Dios escoge a este jovencito y le dice al sacerdote que lo unja. Entonces en el versículo 13 del Primera de Samuel 16 dice: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Rama. Entonces aquí vemos una vez más, ¿verdad?, que el acto simbólico de derramar aceite y al Espíritu Santo acompañando a esa persona con gran poder.
Ahora voy a leer otra escritura que a veces pasamos por alto porque no entendemos lo que significa unción. Y nos vamos a dar cuenta que Jesucristo, Jesús, había sido ungido para su trabajo terrenal en esta tierra. Y primero vamos a ir a Lucas. Creo que es una escritura que conocemos muy bien, que la hemos leído varias veces, pero a veces las pasamos por alto o las leemos, ¿verdad? Sin realmente meditar o pensar, porque a mí mismo me pasa. Pero en el versículo, vamos a leer Lucas 4, el 18 y el 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Quién lo ha ungido? El Espíritu Santo, a Jesús, para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo ungió a Jesús para un trabajo específico, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para proclamar el año del Señor, ¿verdad? Entonces, si Jesús necesitó ser ungido por el Espíritu Santo para hacer un trabajo en esta tierra, nosotros los cristianos también lo necesitamos. Pero antes de ir a esas escrituras, quiero leer una escritura más que se encuentra en Hechos 10. En Hechos 10. Espérenme tantito. Hechos 10:38 dice así: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Esto es sumamente importante cuando Dios nos llama a un trabajo específico. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos algo que aportar a la iglesia. Pero hay personas que Dios llama a un trabajo más específico. No solamente a tener el don, sino nosotros lo llamamos a tener un oficio. No es lo mismo, todos en cierta forma somos pastores, porque pastoreamos a nuestros hijos, dirigimos nuestra familia, las cuidamos, o a lo mejor, ¿verdad? Dios te ha puesto a un grupo de personas dentro de tu casa, tienes un estudio bíblico, en cierta forma tú estás pastoreando, cuidando, alimentando a este grupo. Pero cuando tienes un llamado de Dios, ahora nosotros lo llamamos a un oficio. Es como si tuvieras una carrera dentro de la iglesia. Ya no vas a pastorear solamente a tu familia, a un grupito. No, Dios te está llamando a una iglesia. Ahora, cuando Dios te llama a una iglesia, te está dando la unción, la capacidad de hacer este trabajo. Y a eso es lo que le llamamos la unción de Dios. Es un trabajo más específico, más directo. Es un trabajo que Dios tiene específicamente para ti. Y cuando Dios te llama, Dios te unge con su Espíritu Santo y con poder. Y con eso también viene la habilidad de hacer ese trabajo. Voy a ir ahora sí a Segunda de Corintios.
Voy a ir a Segunda de Corintios, como dije, pero estoy en primera. El versículo 1. Segunda de Corintios, voy a leer en el capítulo 1 y el versículo 21 y 22. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Cuando Dios nos llama, Él nos capacita y Él también nos comisiona. O sea, cuando Dios te llama, siempre acuérdense, va a haber este tiempo de preparación. Nunca corran. Cuando Dios los llama, Dios no lleva prisa. Tómense ese tiempo para que Dios los capacite, para que Dios los enseñe, para que Dios los instruya. Y cuando estén listos, Dios los va a enviar al lugar específico que Dios tiene para ustedes. Pero dentro de ustedes, ustedes van a saber que saben, sin ninguna duda de que Dios los está enviando. Porque a veces tenemos el llamado y nos adelantamos a ir y hacer lo que Dios nos pide que hagamos, que creemos que Dios nos está pidiendo que hagamos, pero a veces nos movemos antes de tiempo y siempre es importante esperar. Espera porque Dios tiene un trabajo para ti. Antes de ir a otra escritura, quiero que sepamos, ¿verdad? Como hijos de Dios, todos tenemos al Espíritu Santo. Y voy a leer en Hechos capítulo 1, el versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Si los reyes necesitaron ser ungidos y tener al Espíritu Santo, si Jesús fue ungido y el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue ungido con el Espíritu Santo, los discípulos de Jesús necesitaron esperar hasta que recibieran al Espíritu Santo que venía a empoderarlos para hacer ese trabajo específico. Nosotros también en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo nuevo de la iglesia, del mover de Dios, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos su poder, necesitamos ser embestidos de poder, llenos de poder. No solamente, ¿verdad? Decir, pues todos tenemos el poder, todos hemos sido llamados, todos tenemos un don. Sí, todos tenemos un don y todos tenemos un llamado de Dios, pero hay llamados específicos, llamados tal vez a las naciones, tal vez a tu comunidad, tal vez a pastorear una iglesia. Necesitas el poder de Dios, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas su unción, porque la unción, ese poder, nos da la habilidad, las destrezas, las capacidades, la gracia, el favor que necesitamos para hacer el trabajo que Dios nos llama a hacer. Hay una escritura más que quiero leer y es la última, se encuentra en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, y una vez más en el capítulo 1, voy a leer solamente el 11, dice, y este es Pablo hablándole a Timoteo y le dice: y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Dios es el que nos elige. Y Dios eligió a Pablo para ser predicador, para ser apóstol y para anunciar las buenas nuevas de salvación. Dios tiene a cada uno un llamado.
sea grande o sea chiquito. Lo importante es esto, es hacerlo con la gracia y el poder que Dios te ha dado. A todos Dios nos capacitó para algo, pero unos tienen una esfera familiar, o sea, la unción o el llamado que Dios te dio solamente está en los límites de tu familia. Tal vez otros tengan un límite o una capacidad de gracia, de unción para algo más grande. Tal vez tienes una célula en tu casa, tal vez tienes un estudio bíblico en tu casa y Dios te dio la gracia, el favor, la unción o la capacidad para hacer solamente esto. Pero si ustedes se mueven de esos límites, podríamos decir que Dios puso, y quieres brincarte a otro, tal vez no funcione porque Dios te llamó solamente a este lugar. Es importante entender eso también. Y esto va cambiando a medida que somos capacitados y somos entrenados, y a medida que somos fieles, Dios nos va aumentando. Pero no podemos, ¿verdad?, decir, oh, ya tengo yo soy pastora de mi familia, y de repente dices, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Quieres ir a las naciones. No, vamos paso a paso y permitamos crecer en la gracia, crecer en conocimiento, crecer ¿verdad?, en la unción y en el poder que Dios nos da. Todos vamos creciendo, vamos avanzando hacia la meta, vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Vamos creciendo, vamos agrandando lo que Dios ya ha depositado en nosotros. Podríamos decir, no, pero desde que Dios nos llama ya tenemos todo lo que necesitamos. Sí, todo está aquí ya adentro, pero no lo hemos desarrollado. No tenemos esa capacidad de poder abarcar más. Vamos paso a paso, sin prisa, porque Dios no lleva prisa, y más que todo no queremos dañar a las personas de nuestro alrededor o dar algo que no esté bien basado bíblico, porque no queremos tomar el tiempo para aprender, para, ¿verdad?, estar bajo otros que nos enseñen. Esta es la palabra que Dios les traía hoy. Que Dios les bendiga y espero que haya sido de provecho para sus vidas. Gracias por acompañarme hasta el final.